Amén. Gracias. Estamos en la serie que empezamos la semana anterior sobre la siembra. Realmente es una serie que es la siembra y la cosecha. Y hoy quiero compartir sobre lo que es la mayordomía cristiana. Creo que es importante que definamos primeramente qué es un mayordomo para poder entender de qué se trata el tema. Y mayordomo no es más que la persona que administra y cuida los bienes de otra persona. Tiene el poder de tomar decisiones sobre esos bienes, sabiendo que no es el dueño sino el administrador y que tendrá que responder por sus acciones ante el verdadero dueño. Entonces, de acuerdo a esto, la mayordomía cristiana podemos ya definirla. Puedes pasar, por favor. Como el reconocimiento de que todo es de Dios, de que Él ha puesto algunas cosas en nuestras manos y de que nosotros somos responsables en administrar eso. Y a veces consideramos que esto se refiere a lo que es dinero o bienes, pero va muchísimo más allá de eso. Y la primera cosa que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestras manos es el tiempo. Y es importante esto, sobre todo cuando pasamos tiempos de sufrimiento como los que tuvimos anoche, en el cual bastantes decenas de personas perdieron la vida. Yo creo que hay centenares de heridos probablemente y miles de personas damnificadas que perdieron todo lo que tenían. Y por esa razón es que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Escritura. Y todos tenemos un tiempo específico aquí en la tierra que Dios nos ha señalado. Y no sabemos cuánto va a ser ese tiempo. Y por eso es que, como cada día todos tenemos 24 horas, la forma como administramos eso debe ser de la mejor manera para la gloria de Dios y el crecimiento de su reino. Amén. ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa entonces nos ha dado? Nos ha dado una familia. Y también es importante que sepamos cómo llevarla, cómo cuidarla, cómo protegerla, cómo dar el ejemplo como nosotros, padres, a nuestros hijos. ¿Qué papel tengo yo como hijo en la familia en la cual Dios me ha puesto? Hay varias preguntas para cada uno de nosotros de acuerdo al papel que en la actualidad estamos desempeñando dentro de nuestra familia. Porque los papeles van cambiando. Es cuestión de tiempo para que el hijo llegue a ser jefe de hogar en una nueva familia, ¿no es cierto? Y la Escritura es clara cuando dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aunque esto habla realmente de provisión material, creo que va mucho más allá de eso, ¿no es cierto? Va, ejemplo, provisión espiritual, va el tiempo que compartimos con nuestra familia. Son varias cosas que engloban lo que es vivir en un hogar y lo que es proteger y cuidar nuestro hogar. La otra cosa que se mencionó en la profecía de esta mañana era el don que Dios nos ha dado. Porque Dios ha dado a todas las personas dones y talentos. En especial, eso tenemos que ver en el pueblo de Dios, en medio de esta congregación. Y usted sabe que hay talentos naturales y talentos sobrenaturales. La pregunta siempre es: ¿qué don tiene usted y cómo lo está usando para beneficio de la congregación del reino de Dios? Porque todos tenemos un don, por lo menos un don, sino varios dones. No quiero, hermanos, palabras del apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo reparte los dones, pero usted debe estar consciente del suyo.
Y puede que hasta a veces consideremos que el don que Dios nos ha dado no es importante, pero todos los dones son importantes. Si usted no ha descubierto su don, empiece con el don de intercesión. Empiece orando por la congregación y por los ancianos de esta congregación, a que Dios dé sabiduría en cuanto a cuidar el rebaño y a predicar bien la palabra, por ejemplo. Puede que tenga el don de administración, puede que tenga el don de servicio. Hay tantos siervos aquí que están sirviendo en las 3 reuniones, personas que llegan temprano a las 7 de la mañana para que todo esté listo para cuando usted llegue puntualmente a la reunión. Y por eso es importante exhortarle de que venga con puntualidad a su encuentro con Dios, no llegue atrasado. Y la tercera cosa es el dinero o los bienes. Y la pregunta es la que esté puesta ahí. ¿El dinero es una bendición o una maldición? Se han hecho esa pregunta, pues, aparentemente ética. Pero lo que debemos considerar es que el dinero no es más que un instrumento muy simple para la transacción de todo lo que son transacciones o negocios. Es la expresión de los bienes o del capital que poseemos. Es decir, el dinero es neutro. El dinero no es ni bendito ni maldito. Puede llegar a uno de los dos lados de acuerdo a la forma como fue conseguida o a la forma como es usada. Si usted consigue dinero ilegal o lo usa ilegalmente o gasta ilegalmente para algo que no es de la voluntad de Dios, obviamente el dinero es una maldición. Pero un dinero ganado honradamente en su trabajo y gastado en su familia o gastado en la obra de Dios o en la ayuda del prójimo, ese dinero es una gran bendición. La otra cosa que siempre debemos considerar es que el dinero es parte de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque invertimos tiempo trabajando para recibirlo. Trabajamos muchos de nosotros 40 horas a la semana en determinada oficina, un mes seguido, ¿para qué? Para recibir un jornal. Es decir, hemos gastado tiempo de nuestra vida para recibir el dinero a cambio. Entonces, cuando damos dinero o cuando gastamos dinero, estamos o despilfarrando o estamos dando parte de nuestro tiempo y de nuestra vida. El dinero se convierte en algo que sí es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que debemos ser buenos administradores del dinero que Dios ha puesto en nuestras manos. Un periódico financiero muy conocido que se llama el Wall Street Journal define así al dinero. No es un periódico cristiano, pero mire lo que dice. Es un objeto que puede ser usado como pasaporte universal a cualquier parte, excepto al cielo. Y la segunda parte, y como un proveedor universal de todas las cosas, otra excepción, excepto la felicidad. Porque ese es el concepto bien arraigado en la sociedad, sobre todo el mundo occidental, ¿no es cierto? Dinero, bastante por supuesto, igual a felicidad. Y la Escritura, revisando la primera parte, ¿sabe qué dijo Jesucristo? Qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Justo lo que este periódico enuncia también, ¿no es cierto? Y vamos a revisar por qué razón dijo esto nuestro Señor. Entonces, desde el punto de vista materialista, esta es la definición de una persona rica. Es la que tiene mucho dinero o bienes. Es alguien que tiene más dinero del que necesita para vivir, le sobra el dinero. O incluso alguien que puede ser holgazán o ocioso. ¿Por qué? Porque tiene tanto dinero que ya no necesita trabajar para poder subsistir. Y es la ilusión de muchísimas personas esto. ¿Por qué razón? Porque las personas creen que si fueran ricas, serían justamente lo que no llegan a ser. Serían felices, ¿no es cierto?
no tendrían que trabajar. Serían muy altruistas en el sentido que ahí sí ayudarían a toda la familia, no solamente a la cercana, pero sobrinos, tíos, primos. Pensarían que van a ayudar a todo el mundo. Daría más dinero a la obra de Dios. Hay personas que se ponen delante de Dios: Dios, por favor, bendíceme en la lotería para yo poder más dar para tu obra. La pregunta es, ¿acaso Dios desea que usted sea rico? ¿Será la voluntad de Dios que sea usted así para que haga todas esas cosas que acabamos de enumerar? Y la otra situación es, ¿qué posibilidades hay de que usted sea un millonario? Pues las posibilidades son bien pocas, ¿no es cierto? No hay muchas posibilidades de que después de 30 años la mitad de nosotros seamos millonarios, por más que queramos esforzarnos. Lo que sí es que si realmente queremos serlo, vamos a ir por caminos chuecos. Porque para ser millonario, a corto tiempo, la única forma es dedicándose a negocios ilícitos, a corrupción, ¿no es cierto? A ser importante en un gobierno para poder coger coimas, etcétera, etcétera. No hay una buena fórmula para que con un trabajo honrado, con el sudor de la frente, usted llegue a ser millonario. Es bastante difícil que eso logre pasar. No es imposible, pero en un país como el nuestro, nada más piense cuántos millonarios hay. Lo que más hay es lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, no ponga su corazón en el dinero o en el deseo de tenerlo en gran cantidad. La Escritura ya lo dice, Eclesiastés 5, el que ama el dinero no se saciará del dinero. El dinero dicen que es como el agua del mar. Cuando usted está en un barco y no tiene que tomar, cree que el agua del mar le va a quitar la sed. ¿Y sabe qué es lo que provoca? Más sed. Ese es el dinero. Los ricos no están contentos, quieren ser más ricos. Y por eso trabajan, se preocupan y se enferman, porque están todo el tiempo en ese Dios que se llama dinero. El dinero es un buen siervo o un buen esclavo, pero ¿sabe qué? Es un pésimo amo. Y la Biblia sí dice que usted puede tener uno de dos señores: o le tiene al Señor Jesucristo o le tiene al Señor dinero. Y el tiempo que usted entregue a cada uno de ellos definirá lo que es su vida verdaderamente. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Y eso pasa normalmente, ¿no es cierto? Cuando usted gana $500, las necesidades suyas hacen que gaste $450. Con suerte ahorra $50. La mayoría de personas llegan a ganar $5,000, pero no siguen gastando 450. Ahora gastan ¿qué? 4,500. Cuando usted gana 100,000, no es que sigue gastando lo mismo que el de 5,000. Hay tantas necesidades ahora. Tiene un Mercedes-Benz o un Rolls-Royce o cosas así, y ya gasta 95,000. Entonces, no es cuestión de la cantidad de dinero, es la forma como usted maneja su dinero y qué tan contento o agradecido está con Dios por lo que Él ha proveído para su vida. Amén. Amén. Y esta otra escritura que es importante: en cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Si usted está apurado en ser rico, lo más probable es que vaya por ese camino, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. No el dinero en sí, el amor que uno llegue a tener al dinero. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. Si queremos tomar el camino torcido, ya sabemos dónde vamos a ir a parar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de hombre rico?
Porque hemos leído en la Biblia esto de que los ricos no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué tan difícil es de pasar un rico al reino de Dios? Que más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre. ¿Por qué razón? ¿De qué rico se está refiriendo la palabra de Dios? De este tipo de ricos. Es aquel que gana el dinero impulsado por la codicia, no por su trabajo honrado. Acumula su dinero motivado por la avaricia, el deseo de tener cada vez más. Y gasta su dinero inducido por el egoísmo. Y el egoísmo es lo contrario del altruismo. Usted puede gastar el dinero en una forma sabia cuando emplea para cosas buenas, cuando usa para proveer a su familia, cuando usa para proveer para la obra de Dios, cuando usa para cubrir las necesidades del prójimo, como las que tenemos actualmente en estas familias que sufrieron en el terremoto de anoche. Y en cambio la definición de riquezas desde el punto de vista bíblico es son tesoros acumulados aquí en la tierra. A diferencia de la riqueza eterna que es tesoros acumulados en el reino de Dios, en donde el hollín no corrompe ni destruye nuestros bienes, ni el ladrón tiene alcance a los mismos. Hemos visto familias que han sido adineradas y que del día a la noche alguien se les lleva toda la fortuna. Haga tesoros en el cielo, porque eso sí va a poderlos disfrutar en la eternidad. Creo que todos conocen a este hombre, parecería salido de algún cuento, ¿no es cierto? Tiene una cara dulce, es el presidente José Mujica, el expresidente José Mujica de Uruguay. Y esta frase lo dijo hace unos 2 o 3 años cuando era presidente. Dice: me llaman el presidente más pobre, pero no me siento pobre. Realmente yo creo que en la historia no creo que haya habido un presidente que haya llegado con más pobreza material que él a la presidencia de una república, es cierto. Pero él dice: no me siento pobre. Las personas pobres son aquellas que solo trabajan para mantener un estilo de vida caro y siempre con la ambición humana. Quieren más y más. Siguiente, por favor. Y esta es la casa donde él vivía y donde sigue viviendo después de ser presidente. Él dice: yo no soy pobre, tengo pocas cosas, es cierto, las mínimas, pero solo para poder ser rico. Él se siente un hombre rico y él vive y disfruta su riqueza. ¿Y cuál es su riqueza? Quiero tener tiempo para dedicarlo a las cosas que me motivan. Si tuviera muchas cosas, tendría que estar ocupado en atenderlas, cuidar su negocio, cuidar su inversión, cuidar su carro lujoso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y no podría hacer lo que realmente me gusta. Esta es la verdadera libertad, la austeridad, el consumir poco. Y este hombre, cuando era presidente, donaba la mitad de su sueldo a una obra benéfica, ni siquiera lo recibía. Y sigue viviendo en la misma modestia que lo hacía antes. Es un gran ejemplo para una sociedad consumista. Y ¿sabe qué? Es una vergüenza en cierta forma para los cristianos que tengamos que tomar un ejemplo de un hombre que es ateo. Él es ateo, pero está bien definido en cuanto al contentamiento que ha tenido siempre de su vida y cómo disfruta con pocos bienes. Amén. Seguimos, por favor. Este es otro hombre que yo le admiro. Se llama John Wesley. Él vivió en el siglo XVIII, un predicador cristiano que fundó la iglesia metodista. Una de las prédicas de él la hizo sobre el uso del dinero. Lo hizo hace 3 siglos. Pero ¿sabe qué? Tiene total vigencia y por eso quiero compartir con ustedes esta mañana. Él dice que para usar dinero hay que tener 3 reglas. Entonces él les llama la regla de los 3 todos. Y aquí empieza el primero. Él era un hombre muy activo y trabajador y por eso
se puso él mismo como ejemplo: gana todo lo que puedas, trabaja todo lo que puedas, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lo único nada más es que hay ciertas condiciones para ganar todo lo que uno pueda, y eso es trabajar honradamente, trabajar sin perjudicar su salud, es decir, no excederse físicamente, sobre todo hace 3 siglos que la mayoría de trabajos eran corporales o físicos, que no perjudiques ni tu salud ni tu alma, pero también fundamental, no perjudiques a tu prójimo. La Biblia sí habla en cuanto a los ricos, dice que roban el salario de las personas que trabajan para ellos. No sé si ha leído eso, ¿no es cierto? Eso es perjudicar al prójimo y es perjudicarle a Dios. Entonces debemos tener cuidado en eso. Otra cosa que dice la Escritura es de esto en Lucas: la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Entonces no son nuestras prioridades unos grandes banquetes o unos vestidos lujosos. El cuerpo es más importante que el vestido lujoso y la vida es más importante que los grandes banquetes. Siguiente, por favor. El segundo todo que tenía es: ahorra todo lo que puedas. Pero era un ahorro específico, dedicado ¿a qué? A no despilfarrar tu dinero satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque muchas veces gran cantidad de nuestros recursos se van para cosas innecesarias, ¿no es cierto? Ropa ostentosa, joyas ostentosas, el carro ostentoso, etcétera, etcétera. Hay una larga lista que podríamos decir. No despilfarres tu dinero, ahórralo. Siguiente. Y esto es importante y es una reflexión. ¿Cuánto debemos ahorrar? La primera cosa es que debemos exhortarnos a siempre ahorrar. Siempre debemos tener esta costumbre o el deseo de ahorrar. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre tener un fondo de emergencia para los inesperados, incluido esto de ayuda al prójimo que vamos a tener que hacer en los próximos días. Saben que tenemos hermanos en Manta y en Guayaquil, tenemos 2 iglesias ahí, no sabemos todavía qué pasó con ellos, qué tan afectados están de todo este terremoto que hubo en la noche de ayer. Pero sí hemos visto que hay muertos en las 2 ciudades, entonces debe haber damnificados allá. Estemos dispuestos para usar este fondo de emergencia en ayudar a nuestros hermanos. Pero también hay cosas que son importantes, sobre todo si usted ya tiene un hogar, debe guardar su dinero para adquirir un terreno primero, en el cual construirá su casa futuro o un pequeño departamento. Necesitará posteriormente, cuando tenga hijos, la educación de ellos va a costar. Y después, cuando pasan los años, deberá preocuparse del tiempo en que ya no trabajará y que deberá recibir una pensión como jubilado para poderse mantener. Son buenas razones de ahorro. Y debe diferenciar siempre entre lo que ya hablamos, una necesidad verdadera y un capricho. La última cosa que dice ahí es que algo que es difícil de cumplir. Los jóvenes que trabajan deben ahorrar más. Si usted es un joven que trabaja y está viviendo todavía en la casa de sus padres, en los cuales tiene techo y tiene comida, su gasto únicamente va a ser en ropa y probablemente en los traslados dentro de la ciudad. Entonces un joven debería ahorrar por lo menos el 50% de sus ingresos mientras está todavía en la casa de sus padres. Un matrimonio joven, igualmente, si no tiene hijos, es el tiempo de ahorrar. Porque los hijos vendrán y será más difícil tener la misma cantidad de ahorro. Tendrá que seguir ahorrando, pero el porcentaje deberá disminuir, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante que tengamos eso en mente. Y la tercera regla que este hombre dio es: gasta todo lo que puedas. Y esta es la escritura. En todo os he enseñado que trabajando así
Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces, ¿en qué debemos gastar? Debemos gastar en la provisión para nuestra familia, es nuestra primera obligación. La segunda es, debemos gastar para ayudar en la obra de Dios para que se expanda el evangelio del reino de Dios. Y la tercera cosa es que usted debe gastar en su prójimo. La Escritura dice: más en los que son de su propia fe, pero sin excluir a todo el resto de la humanidad. Entonces, el dinero puede convertirse en todo este tipo de bendiciones: en pan para el hambriento, bebida para el sediento, vestido para el desnudo. Puede hacer hasta cierto punto suplir la falta que hace el esposo a la viuda o el padre a los huérfanos. Puede defender a los oprimidos, aliviar a los enfermos y socorrer a los afligidos. El dinero que usted ahorró y que no malgastó puede servir para cualquiera de estas buenas causas. Amén. Otra escritura, 2 Corintios capítulo 9, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Más bienaventurado es dar que recibir, era la otra escritura. Ahora dice que debemos dar, no con tristeza, sino con gozo. Cuando usted da para la congregación, si va a dar con tristeza, no lo dé. No queremos forzarle a eso, nadie quiere forzarle. El reino de Dios es justicia y libertad, ¿no es cierto? Hace algunos años mi esposa llegó a casa indignada y me dijo: vengo así. Y me digo: ¿qué pasó? Dice: me fui donde un dentista y estábamos conversando y él me dijo: vino antes un señor y me dijo que no me puede pagar porque le ha dado los diezmos a la iglesia Verbo. Eso no dice la Escritura, de que usted se queje porque da diezmos o ofrendas, que haga quedar mal a su congregación. Mejor evite hacerlo. Es triste cuando oyes una cosa así, porque no eres un dador alegre, eres un dador forzado, y obviamente Dios no quiere que nosotros seamos así. Esta escritura en Proverbios: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, no sea que me vuelva rico y te niegue. Las riquezas alejan del reino de Dios. Y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pidamos al Señor que dé la provisión justa y necesaria para nuestras vidas. Y esta otra escritura: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar o sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Creo que la clave del tema de la mayordomía y de las finanzas es esto: debemos estar contentos y agradecidos con la provisión que Dios ha dado para cada una de nuestras vidas. Tenemos la tendencia generalmente a compararnos con los millonarios, pero acuérdese que los millonarios son menos del 1 por 1000 de la población mundial. Si usted se compara con toda la pobreza que hay en este mismo país, o en los países que todavía son más pobres, como estos del África, por ejemplo, usted se dará cuenta que comparando con ellos, usted es un rico incluso financieramente. Y a veces no estamos agradecidos con Dios por eso. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Terminamos. Nos podemos poner de pie, por favor.